Días. Bueno, espero que estemos bien y bueno, que Dios en esta mañana nos ayude a entender, a aprender, a ser muy edificados y que su palabra hoy nos ayude para no salir iguales. Que algo pase hoy que nos ayude a ser más direccionados, más transformados, más tocados por el poder de Dios. Yo creo que ese debe ser el objetivo siempre, recibir lo que Dios tiene para darnos y que eso nos ayude a que nuestras vidas sean más y más como Él lo desea, como Él quiere, como Él anhela en cada uno de nosotros. Yo creo que hay algo que de pronto nos ha ocurrido a todos y es que de pronto en algún momento cuando vamos a un lugar desconocido, sea una ciudad, sea, no sé, alguna edificación, un colegio, una universidad, y no conocemos el lugar, no conocemos la ciudad, se siente uno, bueno, obviamente desorientado, siente uno que necesito ir a cierto punto, pero no sé cómo llegar allá. Y es como incómodo sentirse uno como desorientado, como desubicado de a dónde tengo que ir. Cuando los jóvenes van a la universidad por primera vez, tienen que tener mucho cuidado, no preguntar dónde queda esto, aquello, porque generalmente los más antiguos lo que hacen es terminarlos de desorientar más muchas veces, ¿sí? Usted va a otra ciudad y pregunta dónde queda determinado lugar, y si la persona a la que usted le está preguntando no conoce, no sabe, no está bien enterado, lo manda hacia donde no es. Y algo que es bien tremendo es cuando uno tiene que llegar por señas, ¿sí? No, suba a esa loma y baje, hay unas 5 o 6 cuadras, luego coja la otra calle, pero no como quien baja, sino como quien sube, y usted va a ver una tienda ahí y pregunte por Doña Rosa, y eso es bien maluco, ¿sí? Bien maluco como esa desorientación. Creo que lo que es cierto en lo natural, lo es también en lo espiritual. Cuando uno llega a ese punto en su vida y en su caminar con Dios, donde realmente uno dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué paso es el que debo de dar? Como que en determinado momento quizás usted estaba siguiendo cierto direccionamiento, pero por algún motivo tomó la calle que no era, hizo lo que no debía de hacer, tomó una decisión incorrecta y como que quedamos desubicados y las cosas empezaron a ponerse como al revés, las cosas empezaron como a no darse, a no fluir. ¿Y qué tenemos que hacer? Como, ¿dónde fue que me embolaté? ¿Dónde era que yo venía como caminando bien, pero en qué punto fue que empecé a desviar el camino? Y entonces, mira ahorita dónde estoy. Yo quiero que miremos un momentico en Génesis, en el capítulo 12. Vamos a ver algunos pasajes muy mencionados, muy conocidos.
pero creo que el mensaje es el que necesitamos hoy meditar un poco. La palabra es una fuente inagotable y cada porción de la escritura nos puede dar cantidades y cantidades de enseñanzas. Génesis capítulo 12 vemos ahí lo que fue el llamamiento de Dios a Abraham, ¿sí? Y el versículo 8 al 10 dice, Génesis 12 del 8 al 10, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. No olvide ese punto geográfico que nos está dando ahí. Hace su tienda, Dios hace el llamado: vete de tu tierra, de tu parentela. Abraham, como que eso de irse de su tierra, de su parentela, fue complicado para él. De hecho, terminando el capítulo 11 vemos como que fue su padre el que le dio el impulso para salir de allí. Pero bueno, una vez se va con su padre, con Lot, con su esposa, dice que abre su tienda y la ubica entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí, dice, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, creo que hasta ahí vamos claros. El versículo 10 dice, mire lo que ocurre: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Creo que es importante tener en cuenta los detalles que nos da ahí, y nos dice el por qué Abraham decide irse hacia Egipto. Dice que se va porque hubo hambre en la tierra. Creo que cuando nosotros hemos leído y escuchado un poco de todo esto, vemos que la promesa previa de Dios a Abraham es: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Pero cuando él ve que hay hambre, una vez plantó su tienda allí entre Betel y Jai, dice que luego va hacia Egipto. La historia nos deja ver que allí en Egipto ocurrieron varias cosas, y es que él le dice a su esposa Sara: mire, no vaya usted a decir allá que usted es mi esposa, diga que usted es mi hermana, para que me vaya bien y para que me preserven la vida. Efectivamente, él sabía cómo se movían las cosas allí en Egipto, y él sabía que pues si Faraón deseaba una mujer, solamente era pedirla y ya. Por lo tanto, por esto él le dice eso a su esposa. Y una vez llegan a Egipto, efectivamente, Faraón puso sus ojos en Sara y la quería para él. Como dijo que era su hermana, pues lo que le dan a Abraham en pago por su esposa son ganados, riquezas. Bueno, el hombre literalmente lo que hace allí en Egipto es que vendió a su esposa, se la vendió a Faraón. Por eso él le dijo: para que me vaya bien y para que me preserven la vida. El hombre hizo un negocio tremendo ahí. Lo cierto del caso es que Dios interviene, esto lo pueden leer ustedes luego en sus casas. Dios interviene y le hace saber a Faraón que esa mujer no era hermana de Abraham, sino que era su esposa. Me impacta es porque una vez Faraón se entera de esto, le hace el reclamo a Abraham y ordena que lo saquen de allí de Egipto. Faraón hubiese podido matar a Abraham por la burla y por prácticamente, digamos, lo tumbó en el negocio que supuestamente habían hecho. Pero recuerden que Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿sí? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, etcétera, etcétera. Y eso hace que la vida de Abraham sea preservada, no por quien es Abraham, sino por quien es Dios, porque Dios es fiel
y Dios ya había dado una palabra y Dios había dado una promesa a Abraham. Entonces recordemos que lo que lo impulsa a irse allí dice que hubo hambre en la tierra. En el capítulo 13, versículo 3, dice, capítulo 13, 3, y volvió por sus jornadas o por sus caminos desde el Negueb hacia Betel. Y mire lo que dice aquí, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, lo que habíamos leído ahorita al principio. Cuando dice que abrió su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente, nos dice aquí en el capítulo 13, versículo 3, que nuevamente volvió hacia ese mismo lugar donde había estado antes, donde había hecho su carpa, y recuerde que dice que hizo un altar e invocó el nombre de Dios. Me impactan dos cosas, y es que una es que él hace este altar, invoca a Dios y bueno, se va para Egipto. A veces creemos que el hecho de orar por algo y decirle a Dios, pongo esto o aquello en tus manos, que eso ya es carta de garantía para que Dios ponga el sello y diga aprobado. No es así. El hecho de que yo tenga un deseo o quiera algo y ore por eso a Dios, eso no me da a mí el derecho de hacer lo que yo quiero hacer solo por haber elevado una oración. Eso por un lado. Y por otro lado es que todo lo que le ocurre allí en Egipto, todo su error, toda su tremenda embarrada, él dice, tengo que volver al lugar donde me equivoqué. Tengo que volver al lugar donde tomé esta mala decisión y tengo que retomar nuevamente el camino que debo de tomar. Y es así. A veces en tu vida y en mi vida tiene que suceder así. Una mala decisión, el camino incorrecto, la reacción equivocada, y viene entonces el error y vienen entonces las consecuencias. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirar y entender el punto, el momento, el lugar donde yo empecé a hacer las cosas como no debía de hacerlas y retomar entonces el camino como debe de ser. Siguiendo con la historia, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, en el versículo 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, la orden era muy clara. Yo creo que ahí no hay nada que traducir, no hay nada como enredado. Vete de tu tierra, ¿sí? O sea, Ur de los Caldeos, una nación complicadísima, súper pagana, y de tu parentela, o sea, tu gente, tu familia. Esa era la orden, muy clara. En el capítulo 13, versículo 14, dice, porque algo ocurre aquí antes de leer esto. Recuerden que cuando Dios da esta orden a Abraham, él dice que él se fue con quién, se va con su esposa obviamente, pero también dice que se fue con su sobrino Lot. Su sobrino Lot había quedado huérfano de padre. Entonces, al decirle Dios a Abraham, Abraham, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham pensó en algo que quizás solo le hubiera pasado a él, quizás a usted y a mí no nos hubiera pasado. Él pensó en lo que dice Génesis 11:30. Este pequeño detalle, ¿mas Sarai era qué?
estéril y no tenía hijos. Entonces, si Dios te dice, te voy a dar una descendencia tremenda, como el polvo de la tierra, como la estrella del cielo, no la podrás contar. Ah, pero es que mi esposa es estéril. Y el padre de mi sobrino Lot, pues ha muerto, yo lo puedo tomar como hijo porque era la costumbre. Y de mi sobrino, que ahora va a ser mi hijo, pues muy seguramente es desde ahí donde Dios me va a dar descendencia. Digamos, eso fue lo que él pensó. Tremenda idea, ¿cierto? Buena idea. No la correcta, no la indicada, pero humanamente, buena. ¿O será que no nos ocurren a nosotros esas tremendas ideas? Y resulta que por ahí no es la cosa. Por eso, en el capítulo 13, versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, y aquí resalto esta parte, después que Lot se apartó de él. Ese Dios hablar a Abraham después que Lot se apartó de él nos deja ver algo muy claro, y es que no era la manera como Dios le iba a dar a Abraham una gran nación, no era a través de Lot, y era necesario que Lot y Abraham estuviesen apartados el uno del otro, porque de lo contrario, Abraham siempre iba a estar poniendo la mirada en su descendencia a través de Lot, pero no era así. Entonces, una vez se apartan, en el capítulo 13 nos deja ver cómo Dios hizo para apartarlos. Dice que ambos tenían muchas riquezas y que empezó a haber problemas entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham, y eso se volvió muy complicado. Eso era constantemente un reclamo, una queja, una pelea, porque eran tanto el ganado y por estar juntos se mezclaban, y entonces eso se formó una situación bien compleja, bien compleja. Entonces Abraham le dice a Lot, mire, hagamos una cosa, quitémonos ese problema encima, mire hacia allá y escoja lo que usted quiera y arranque, y yo me quedo acá. Lot efectivamente escogió su parte, se va, quedan entonces apartados el uno del otro, y ahí Dios entonces habla a Abraham. Tengamos en cuenta algo, a veces como que estamos tan encasillados en haber hecho algo, en haber emprendido una asociación con alguien, una relación de amistad con alguien, una relación amorosa con alguien. Hemos emprendido el estar como aferrado a alguien, en este caso era su sobrino, pero muchas veces aún esos apegos fuertes que hay, que son tóxicos, como que nos deja ver aquí la palabra que era necesario que eso se rompiera para que Dios hablara a Abraham. Y es ahí donde yo digo, Dios mío, quizás en tu vida o en mi vida es necesario romper con ese alguien con el que estás como tan atado, tan enlazado, que hasta que no rompas con eso no vas a poder escuchar lo que Dios te quiere decir. Si no sucede, si no se rompe esa relación, si no se rompe ese vínculo, como que hasta que no suceda eso, no vas a poder escuchar lo que Dios te quiere decir. Porque es que el versículo es bien claro. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Mira todo esto,
¿sí? Entonces, es meditar en eso. Es meditar que hay veces hay vínculos, apegos, personas, relaciones que no nos dejan avanzar hacia lo que Dios tiene direccionado para nuestras vidas. Y solo hasta que lo entendemos y obedecemos, podemos darnos cuenta de que nuestras vidas como que empiezan a salir de un estancamiento que hasta el momento como que era inexplicable. Es algo sobrenatural, como que rompes con eso, que de hecho ya el Espíritu Santo te ha estado redarguyendo, te ha estado confrontando, te ha estado diciendo, mira, con ese amigo no, ojo con esa sociedad, ojo con ese novio, con esa novia, ojo con esa persona con la que te estás como enamorando, como fijando demasiado. Y si tú insistes en continuar con eso, llega un momento en el que ya no escucha lo que Dios te quiere decir. Y pueden pasar tiempos y en ese estancamiento y en ese estar desubicado, desorientado. Pero cuando sucede lo que es necesario que suceda de parte de Dios y entiendes que hay que romper, que hay que crear una separación, puedes escuchar nuevamente a Dios hablando a tu vida, direccionándote nuevamente y diciéndote hacia dónde debes de ir, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en el capítulo 14 de Génesis, versículo 4, mira aquí continuando con todo esto. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, como hablábamos ahorita. Tenga en cuenta esto, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios lo separa, ya vimos cómo Adán tiene 75 años, ¿sí? Cuando todo esto empieza a suceder. En el capítulo 15, en los versículos 2 y 3 de Génesis, dice, en ese conflicto que tiene Dios con Abraham, conflicto de que, bueno, es que ¿cómo así que haré de ti una gran nación? ¿Cómo así que en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Y ahora entonces, ya en el capítulo 15 ya ocurrió esa separación entre Lot y Abraham. Y Abraham sigue discutiendo con Dios porque él no entiende cómo es el asunto. Él pensó que era a través de Lot, pero ya Dios le hace ver que no. Entonces, como no es con Lot, Abraham sigue insistiendo, ¿sí?, en cómo él va a direccionar el asunto, cómo Abraham va a hacer para que esto de tener descendencia se dé. Él tiene un rollo en su cabeza tremendo. Y dice en el 15, 2 y 3, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así quedando sin hijo. Si ves el lío que él tiene en su cabeza. Y ahora en quien está poniendo de la mirada dice, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque también la tradición pues les permitía a ellos tomar los hijos de sus siervas como hijos suyos. Los amos pasaban a ser dueños de los hijos de sus siervos. Entonces ahora dice, bueno, no es Lot, ya tuvimos que separar, ya Lot está lejos, Dios, pero entonces el que me va a heredar es este Damaseno Eliezer. Tú no me has dado prole. Más ideas en la cabeza de Abraham.
Dios nuevamente le habla, Dios nuevamente le dice que sí le va a dar hijos, Dios se sigue revelando a la vida de Abraham, pero Abraham sigue sin entender el asunto. En el capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Versículo 15 y 16, ahí mismo, en el capítulo 16. Entonces, mire pues, no es Lot, Dios le hace ver que tampoco es Eliezer, su criado, y ahora, como ya todo lo hemos escuchado, lo hemos sabido, a Sarai se le ocurre tremenda idea: pues acuéstate con la sierva Agar, que ella tenga hijos, y esos van a ser entonces nuestros hijos. Abraham se sacrifica y hace el esfuerzo. Dice versículo 15 y 16: Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de ¿cuánto? 86. Recuerda que cuando Dios empieza a hablar todo esto tenía 75. ¿Ya van cuántos años? 11 años. 11 años. Entonces, claro, Agar le da a su hijo. ¿Qué pudo pensar Abraham? ¿Qué hubiésemos podido pensar alguno de nosotros? Listo. Se cumplió lo que Dios me dijo, que Dios me iba a dar un hijo, pero mío. Y es que es mío porque lo tuve con Agar. Entonces, gloria a Dios, se cumplió la voluntad de Dios, se cumplió lo que Dios había dicho. Pues sí, tuvo un hijo, pero el asunto es que ni ese era el hijo de la promesa, ni tampoco era esa la manera como Dios le iba a dar el hijo que le había prometido. Pero bueno, Abraham está feliz. Abraham tiene un hijo, le llama Ismael, etcétera, etcétera. Y en esa convicción de que está en la dirección correcta, de que está caminando por donde es, y que ahora sí Dios le habla en el capítulo 17, en el versículo 1. Dice, en el 16 terminamos diciendo que tenía ¿cuántos? 86 años, ¿sí? Y ahora dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Y qué hace Dios? Dios le habla. ¿Recuerdan lo que pasó cuando nada que se separaba, nada que rompía ese lazo con Lot? Después de que lo rompe, Dios le habla. Y aquí ya tiene Ismael 13 años. Y Abraham está convencido que ese es el asunto, que así es. 13 años. Es impresionante. Es impresionante cómo nosotros muchas veces insistimos en algo mío, cómo insisto en algo que nació de mis ideas, de mi parecer, de lo que yo me ideé, y empecé entonces a direccionarme a través de eso que yo dije, por aquí es. Y pueden pasar días, meses y hasta años. Pero como creemos que nosotros sabemos cómo hacer las cosas, creemos que nosotros sabemos cómo solucionar las cosas, creemos que tenemos la llave, la clave, y como tantas veces nosotros nos hemos salido con la nuestra y hemos hecho lo que hemos querido, y como que me ha ido bien, ¿sí? Como que no he tenido mayor problema con eso. Entonces
Insistimos e insistimos. Hermanos, Dios no tiene afán. Y cuando Dios quiere enseñarnos, cuando Dios quiere tratarnos, cuando Dios quiere corregirnos, cuando Dios está empeñado en direccionarnos, bueno, Dios se toma también su tiempo y deja que nos descabecemos. Era Abraham, volvemos ahí 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Imagínate esa voz: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, ¿tú crees que yo no puedo darte un hijo a través de tu esposa? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, anda en mi voluntad. Sé perfecto. Uno dice, pero es que es una petición muy fuerte. Sé perfecto. Es que si Dios se te aparece a ti y me aparece a mí y nos dice, sé perfecto. ¿Y cómo? ¿Quién puede ser perfecto? ¿Será que lo que Dios le está pidiendo a Abraham es: Abraham, nunca te equivoques, no la embarres nunca? Sé perfecto. ¿Sabes que la perfección no tiene que ver con eso? La perfección no tiene que ver con que Dios pretenda que nosotros no cometamos ningún error. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues bien, esa perfección se refiere a lo siguiente. Si entiendes, si yo entiendo que me he equivocado, que he hecho lo incorrecto, que me encaminé mal, que lo hice a mi manera y que cometí el error, lo perfecto es que retome nuevamente el asunto y tome las decisiones correctas. Eso es ser perfecto. Me equivoqué, Dios me lo está dejando ver, pues entonces echo reversa y empiezo a tomar las decisiones correctas. Porque mira lo que le dice en el versículo 2: pondré mi pacto entre mí y ti. El pacto era: haré de ti una gran nación. ¿Sí? Pondré. Ese pondré es un verbo que está en pasado, en presente o en futuro. Pondré. Futuro. Lo pondré. O sea que Ismael no es. Todavía no lo he puesto. Pondré mi pacto. Te multiplicaré, futuro, en gran manera. Abraham, Ismael no es. Abraham, esa fue otra de tus ocurrencias. Otro paso en falso. Otra mala decisión, otra mala relación, otro mal negocio, otra vez fracasando en otro matrimonio, otra vez metiéndote donde no debes meterte, nuevamente haciendo lo que no es. Dice en el versículo 3: entonces Abraham se postra. Ese postrarse como que, Señor, la embarré. Me equivoqué otra vez. Y Dios continúa hablando con él. Me gusta cómo termina ahí. Dios habló con él diciendo, y vuelve otra vez Dios. Y le refresca la memoria. Y le dice sus planes, sus proyectos. Y Abraham está ahí postrado, entendiendo que fue un error tremendo, pero es que Ismael ya tiene 13 añitos. ¿Tú te imaginas la ilusión? ¿Tú te imaginas los proyectos? ¿Te imaginas todo lo que había en la cabeza de Abraham con respecto a ese niño? O sea, Abraham ya se había hecho una cantidad de proyectos
Abraham ya había construido todo un ideal. Y bueno, Dios no tiene problema en tumbarnos la repisa con todo y muñequitos. Y nos dice, no es así. Puedes llorar, puedo patalear, ponerme bravo, pero si Dios lo haces por mi bien. Si Dios lo hace, Él lo hace porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Y sabe qué es lo mejor para mí. De momento, duele, quizás de rabia, desespero, bueno, tantas cosas. Quizás hasta sigues peleando con Dios, sigo peleando con Dios. Pero bueno, con Dios nosotros no quedamos como habilitando, como que, bueno, promovámoslo al otro año, al otro nivel y que habilite. No, con Dios no hay habilitaciones. Eso se da en la escuela, en el colegio. Que hoy en día es más difícil perder el año, porque eso te dan todas las prórrogas y te ponen todo ahí para que. No, si tú y yo no hemos entendido, no hemos obedecido, no hemos avanzado en el paso que hay que avanzar, Dios no acumula procesos. Dios primero nos va llevando hasta que hagamos las cosas como Él sabe que son convenientes para tu vida y para mi vida. Y ahí sí puedes avanzar. Y uno ve que muchas veces se queda uno ahí. Y ese estancamiento, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y la persona en lo mismo. Porque es que Dios no te va a promover hasta que no apruebes la materia. Es que estás habilitando carácter. Bueno, dejémoslo que siga gritando y siga maltratando y promovámoslo que ahí lo dejamos que habilite. No. Dios mira de lejos al altivo y al soberbio. Entonces, hay que darle a manzaguapos y esperar que se calme y enseñarle y mostrarle que así no es. Que así no es. ¿Por qué se acabó tu hogar? ¿Por qué no pudiste sacar adelante esa familia? Y todo se destruyó. Dentro de mí, dentro de ti. No fuiste capaz. Y ahora estás pensando en otro matrimonio más. Y con los mismos problemas. La misma infidelidad. La misma falta de comprensión. La misma dureza. La misma irresponsabilidad. Y sabes que no has superado eso. Y sabes que Dios te está diciendo, no es tiempo. Pero muchos quieren insistir. Y el fracaso nuevamente. Porque Dios lo que quiere es prepararte y enseñarte cómo es. Bueno, entonces, aquí está él en ese conflicto. Y Dios le está hablando, él se postra y empieza a comprender que otra vez hizo lo incorrecto. En el versículo 15, ahí mismo en este capítulo que estamos viendo, capítulo 15, versículo 17 al 15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahora le cambia el nombre a ella, ¿sí? A Sarai tu mujer, Sarai es contenciosa, Sara es princesa, ¿sí? Él le había dicho: príncipes saldrán de ti.
¿ya? Por eso cambia el nombre de su esposa. Él deja de llamarse Abram con una sola A y pasa a ser Abraham. Abraham, padre enaltecido, en el buen sentido de la palabra, y Abraham, padre de multitudes. Todo tiene que ver con el carácter, todo tiene que ver con el propósito, todo tiene que ver con lo que Dios está haciendo, entonces tenía que recordárselo. Pues ya no le van a decir cuando lo necesiten, padre enaltecido, tal cosa. Padre enaltecido, necesitamos que mires allí este negocio. Padre enaltecido, por favor, nos colaboras con este o este otro asunto. No, ahora cada vez que lo necesitasen, cada vez que lo fuesen a llamar, le decían era Padre de multitudes. Eso era Dios diciéndole, recuerda lo que yo te he dicho. Padre de multitudes. Cada persona que lo fuese a nombrar a él le decía era padre de multitudes. Y a su esposa entonces, princesa. ¿Sí? Versículo 17. Entonces Abraham se postró, perdón, en el 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella, ¿qué? Hijo, le habla en singular, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, ¿qué hace? Se postró sobre su rostro, pero ya no fue ese postrarse que vimos aquí, sino que ahora se postra y está muerto de risa. Está como que, Dios mío, lo que Dios me está diciendo es un chiste. Y mire lo que está diciendo en su corazón. Porque ahora tiene ¿cuántos años? A hombre de 100 años. Sale de 75, luego 86 Ismael, ahora ya tiene 100 años. Y Dios que lo quiere direccionar hacia el punto en el que Dios lo quiere tener y que Él entienda, ahora llevan este proceso 25 años. Tiene 100 años y esto le parece un chiste. Y se postra y está, hombre de 100 años ya de nacer. Ay, no. Muerto de risa. Como que muchas veces lo que Dios nos dice nos da risa. Como que eso es suficientemente grande e imposible como para que pase en mi vida. Como que el tiempo no da, como que las matemáticas no dan, como que nada, absolutamente nada en las imposibilidades frente a las que Dios nos coloca, como que nada de eso cuadra. Dice, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Todo era una locura. Todo era una locura. Habían hecho tantas cosas, se habían inventado tantas cosas. Y si saltamos al capítulo 21, versículo 1 al 5, aquí hay una palabra que se repite constantemente y es la palabra como Dios había dicho, como Dios había hablado. Leámoslo. Versículo 1. Visitó Jehová a Sara como Dios había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. ¿Qué quiere decir qué? Risa, o el que hace reír. Ya sabemos por qué, ¿no? Mira, Abraham, que cuando tu hijo te pregunte a ti, papá, ¿yo por qué me llamo el que hace reír? Pues cuéntale la historia y dile cómo fueron las cosas. Eso iba a ser tremendo. Que cuando los hijos de Isaac, tus nietos, te pregunten a ti, abuelo,
¿por qué tú le pusiste a mi papá Isaac? Cuéntale la historia. Dile que un día te reíste de mí, que no alcanzaste a creer en mis promesas, que siendo la abuela una mujer estéril, yo te dije que te iba a dar hijo y tú no creíste. Y empezaste a tomar direcciones y caminos y decisiones equivocadas. Porque a falta de discernimiento, inventos humanos. Es que a mí me pareció. Es que yo creí. No, es que yo pensé. Versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Mira cómo se repite esa palabra. Como Dios dijo, como Dios habló, como Dios había mandado. Y era Abraham de edad de 100 años cuando nació su hijo. 25 años totalmente desorientado, pero por sus razonamientos en cuanto a lo señalado por Dios. 25 años, por lo menos en ese aspecto, tomando decisiones que no eran las decisiones señaladas por Dios. 25 años. Tremendo eso. ¿Cuántas veces nosotros nos escudamos con ese asunto? Es que yo creí que como yo necesitaba eso, pues yo pensé que lo mejor era pues endeudarme. Y sí, pues era el 10% la plata, pero yo pensé que yo iba a ser capaz. Pero yo creí. Y pues como yo pensé que lo mejor era irme de paseo con mi familia, pues entonces yo pensé que lo mejor era mirar cómo le hacía y cómo rebuscaba. Y pues nos fuimos. Y ahora embarcados. No, yo pensé que esa persona pues era la que Dios tenía para mí. Y pues yo me novié con él, con ella, y yo creía. Y yo creía, y yo pensé, y yo me imaginé, y escudados en eso, emprendemos y hacemos una cantidad de cosas, confiando que sí, que es que Dios está ahí en el asunto. En el capítulo 25 de Génesis, vamos a mirar algo aquí bien interesante. Dice, versículo 19, siguiendo aquí con esta historia, dice 25:19, aquí ya nos va a hablar de los descendientes de Isaac, ¿sí? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y ahora Isaac de edad de ¿cuántos? Presten atención a esto. Ya ahora Isaac tiene 40 años. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Ahora Isaac se ve frente a la misma situación que había vivido su padre, que su esposa era estéril, ¿sí? Hay una historia que ha sucedido en la vida de Abraham, hay una historia, ¿sí?, de errores y fallas, hay una historia de malas decisiones, hay un nombre que le fue dado a él que es risa, y ahora él entiende por qué él fue llamado risa, o el que hace reír. Ahora, con todo este cúmulo de cosas, él tiene 40 años y su esposa es estéril. En el versículo 26 dice, después salió, él ora al Señor, su esposa queda en embarazo, ya va a tener gemelos, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de, ¿cuántos? 70 años cuando ella dio a luz. ¿Cuánto tiempo esperando?
30 años. 30 años en los que él esperó, y Abraham 25 años en los que se desesperó. Mire, a los que estamos acá que somos padres, a los muchachos, nuestra historia con Dios, lo que yo como padre he vivido, lo que tú y yo como padres hemos tenido que afrontar, aquellas cosas que están siendo esa historia que estamos viviendo y copiando de la mano de Dios, tienen que ser un testimonio para nuestros hijos. Y son un testimonio, sea para bien si lo estás haciendo bien, o sea para mal si lo estás haciendo mal. Porque ellos te están viendo, nos están mirando, y de aquello que nosotros estamos haciendo, la dirección que nosotros estamos tomando, el rumbo que le estamos dando a las cosas, las decisiones que estamos tomando frente a esta o aquellas situaciones en las que nos vemos envueltos a diario, pues créeme que es de ahí donde tu hijo o tu hija va a decir: esto es lo que he aprendido y lo que he visto de mi papá y de mi mamá. Ellos no tienen otro ejemplo sino el que en casa tú y yo les estamos dando, les estamos enseñando. Isaac recuerda: mi padre Abraham, que luego fue llamado Abraham, la historia de mi padre, que él mismo me la contó, me llevó a entender y a darme cuenta que Dios le dijo a mi padre que le iba a dar una gran nación, siendo mi madre una mujer estéril. Y mi padre Abraham cometió estos y estos errores por no creer a lo que Dios le había dicho, pero al final Dios hizo como él había hablado, como él había dicho, y nací yo de un vientre que había sido estéril y de un hombre de 100 años. Ahora mi esposa es una mujer estéril y la promesa de Dios continúa vigente: Señor, dame hijos de mi esposa. Y espera 30 años y viene el cumplimiento de lo que Dios había dicho: a través de Isaac te será dada descendencia. Qué grande es esto y qué maravilloso es esto, y qué bonito es que aún en mis errores, porque los voy a cometer, yo pueda decirle a mis hijos: hijos, Dios que me ha direccionado, me ha dicho, me dijo que no hiciera esto o que hiciera aquello, yo no lo obedecía a Dios, y mira, ahora por no atender a Dios, por no escucharlo a Él, estoy afrontando estas consecuencias. Quiero que aprendas para que cuando Dios hable a tu vida, cuando Dios te direccione, no cometas el error que yo cometí. Y te pido perdón, y le pido perdón a Dios primeramente, pero no cometas este error que yo cometí, porque esto solo ha traído estancamiento, esto solamente ha traído equivocación a mi vida. Y es así como podemos enseñar a nuestros hijos a ser direccionados, para que entiendan también que Dios tiene un rumbo trazado y que Dios los quiere llevar y que Dios los quiere bendecir y que Dios los quiere levantar. Pero que en esas equivocaciones lo que nosotros tenemos que hacer es, vuelvo nuevamente al punto de partida, retomo lo que venía haciendo bien, desechamos aquellas cosas que no están alineadas con el propósito de Dios
y nos enrutamos. Sé perfecto. Sé perfecto. Toma nuevamente las decisiones correctas delante de Dios. Pero bueno, en el capítulo 25, estos dos hijos que tiene Isaac, Jacob, Esaú, dice, hay algo interesante en el capítulo 25 y es que Dios había hablado, Él iba a hacer algo extraño, algo raro, y era que le iba a dar el honor, la bendición de la primogenitura al segundo y no al primero, ¿sí? Pero empiezan a ocurrir una serie de cosas ahí y narra cómo Jacob, que fue el segundo, quería ser el primero, acomodar el lugar. Era una cosa que había en Jacob desde muy, mire que dice la escritura que aun cuando en el momento de nacer, en el momento del parto, Jacob coge a Esaú del calcañar, lo jala como para él salir primero y deja al hermano de segundo. Era una cosa tremenda. Hasta parece ser que había un conflicto en el vientre de su madre. Por eso era una cosa extraña, porque ella sentía en su vientre que los hijos peleaban y ella estaba bien triste, bien aburrida por eso. Entonces, en el capítulo 25 narra como una vez Jacob por allá, ya estando grande, ya estando adulto, él quería ser el primogénito. Es extraño eso porque en el versículo 23 Dios le había dicho a su madre Rebeca, dice, un pueblo será más fuerte que el otro, ¿sí? Dice, 2 naciones hay dentro de ti, 2 pueblos divididos, pero ¿sabes algo? El mayor servirá al menor. La promesa ya estaba dada, ya Dios lo había dicho. Y si Dios dice algo, ¿yo qué tengo que hacer para que Dios cumpla? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios cumpla? Nada, no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que hacer es esperar en Dios, ya. Porque Dios le dijo a Abraham, te daré hijo. ¿Y él qué hizo? Empezó a ideárselas como, no. Si Dios dijo, esperemos. Es que creer, Abraham creyó, no creyó. ¿Y qué hace Dios? Con todo y eso, le da a su hijo. Porque es que a veces pensamos que depende de mí. ¿Cuántas cosas Dios te las ha dado a ti y me las ha dado a mí? Y aún habiéndome las dado, me había faltado fue para creer que Dios lo fuera a hacer. Ni siquiera depende muchas veces de cuánto alcanzo yo a creerlo o no. Si Dios lo dijo, Dios es fiel. ¿Dios es fiel a quién? A sí mismo, a su palabra. Entonces le dice a Rebeca, mira, vienen 2 hijos, pero ¿sabes algo? El mayor va a ser siervo del menor, punto. Si Dios lo dice, pues Rebeca, tranquila, espere que Dios lo haga. Hable con su esposo al respecto y mientras sus hijos crecen, hábleles de lo que Dios ha dicho. Pero parece ser, porque yo leo ahí, no veo que ella lo haya comentado con Isaac, ni que lo haya comentado con sus hijos. Más bien cuando ya está Jacob grande y escucha que Isaac, que ya está ciego, él siente que llega el momento de su muerte y manda a llamar a Esaú para darle la bendición del primogénito. Imagínate, Isaac siendo ya viejo, estando ciego, manda a llamar a Esaú para bendecirlo como el primogénito, cuando Dios había dicho que esa bendición era para Jacob, porque Isaac no sabía y Rebeca sí lo sabía. Al parecer como que nunca se lo dijo lo que Dios le había revelado antes de que nacieran. Y más aún, ¿ella qué hace? Cuando escuchó eso, llamó a Jacob, venga Jacob,
Resulta que su papá mandó a llamar a su hermano para darle la bendición y otorgarle a él la primogenitura. Entonces hagamos una cosa, pero Chito, no le vaya a contar a su papá, eso que quede entre usted y yo. Mire lo delicado cuando los padres se ponen con ese asunto en casa. No le vaya a contar a su papá, no le vaya a decir a su mamá, esto lo vamos a hacer entre usted y yo, pero Chito, eso no puede pasar en una casa, porque usted está dividiendo a sus hijos, porque usted los está enseñando a engañar, a mentir y a encubrir cosas. No hagan eso. Usted no sabe el problema tan grande que usted mismo está echando encima cuando usted empieza con ese asunto. Dice, Jacob, vamos a hacer algo. Vaya, tráigame un par de cabritos, yo los preparo como a su papá le gusta, ¿sí? Y mientras tanto, usted vaya, trae la ropa de su hermano Esaú y se la pone para que le lleve la comida y que su papá le dé a usted la bendición. Por favor, es que ya Dios le había dicho a Rebeca mucho tiempo antes que Dios le iba a dar la primogenitura a Jacob, pero ella tiene que, bueno, yo como me las arreglo para que esto se dé. No había que hacer nada. Dios lo iba a hacer a su manera. Pero ahora Jacob, cuyo nombre significa suplantador, engañador, timador. Listo, mamá, listo, hágale. Por favor. Es que qué ejemplo le damos muchas veces a los hijos, para que ellos terminen haciendo cosas por las cuales después usted los va a regañar. No seamos hipócritas. Es que si usted en su casa, saben que usted sale de su trabajo a las 6, 7 de la noche, pero usted está llegando a su casa 9, 10 de la noche y usted no da razón de nada o no llega, pero si su hijo sale de la universidad o del colegio a las 5, 6 de la tarde y usted sabe que media hora después tiene que estar en su casa y no llega y no da razón de nada y usted se enoja, ¿usted con qué autoridad? Si es que usted como papá o como mamá no da razón de nada. No. Mire, salí del trabajo, voy a hacer esta diligencia, me demoro 1 hora, a las 7 estoy llegando. Mire, salí del trabajo, necesito ir, bueno, a lo que vayas a hacer, estoy llegando a tal hora. Eso es dar cuentas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese sometimiento en el hogar no es solamente que mis hijos se me tienen que someter y mi esposa, que a mí me tienen que obedecer en la casa. Usted también se tiene que someter, porque es un hogar, es una familia y todos nos debemos sometimiento los unos a los otros en amor. Entonces el ejemplo que ella le está dando es: vamos a hacer una cosa, yo preparo la comida, usted va y se cambia de ropa, póngase la ropa de su hermano. Ahorita vamos a mirar por qué. Si es que el papá es ciego, que tiene que ver la ropa, ¿cierto? Y él le dice: mamá, pero es que yo soy todo lampiño y mi hermano es bien velludo. Tranquilo, yo le soluciono eso. Con las pieles de los corderitos, yo me las ingenio para que cuando usted se presente ante su papá, esas mismas pieles yo las pongo y usted se vea bien velludo. Qué tenaz, ¿no? Qué modo de suplantar, de engañar, de enredar las cosas para que sucediera algo que Dios ya lo tenía en su propósito. Pero a veces somos tan, Dios mío, tan carnales, somos tan tramposos, mirando a ver cómo gano más, cómo obtengo más, cómo consigo más, a quién engaño, a quién le miento. No, ¿para qué? Si Dios te quiere bendecir, Dios no va a usar de esas cosas. No necesita eso. Luego sucede todo esto, ella prepara la comida, él va y se cambia, le pone esas pieles. En el versículo 27 al 29 dice: mire pues, se acercó ya ante su padre Isaac, y Jacob se acercó y le besó. Y aquí viene la clave: ¿por qué las ropas? Y olió a Isaac el olor de sus vestidos, porque es que Esaú era un hombre del campo, era un hombre de casa con Z, ¿no? Y Jacob era un hombre de casa pero con S.
El uno olía a campo, a ganado, el otro olía a guiso, no sé, a otra cosa diferente porque se la pasaba ahí a las naguas de la mamá. Entonces, claro, Isaac se acerca. Sí, huele a lo que huele mi hijo. Y le bendijo diciendo: mira el olor, aquí le va a dar la bendición de la primogenitura. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Señor te bendiga y te prospere grandemente, le está diciendo. Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, como Dios ya había dicho, ¿no? Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Wow! Jacob obtiene la bendición de la primogenitura que Dios le había dicho. ¡Qué bendición! Se cumplió lo que Dios dijo. Sí, pero no era la manera de Dios. Dios sí lo quería como el primogénito, pero no de esa manera, no con trampas, no con engaños. No podía ser así. Y una cosa es que algo sea la voluntad de Dios y otra cosa muy diferente es que se haga a la manera de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando yo estoy interviniendo y ayudando para que se haga la voluntad de Dios, lo que hago es armar un enredo, la dirección se pierde, el rumbo se pierde y la vuelta que tengo que dar nuevamente va a ser bien larga, porque lo vamos a ver ahí rápidamente, todo lo que ocurre en la vida de Jacob. Por haber obtenido algo no a la manera de Dios. Ya después viene su hermano Esaú, que venía de cazar para prepararle a su padre, y cuando Jacob va saliendo, Esaú va entrando. Imagínate lo que pudo pensar Jacob. Entonces Esaú va y prepara y le trae a su papá. Dice que Isaac se estremeció, tembló, le dio tristeza, le dio dolor. Pero venga, si yo ya le di la bendición a tu hermano, ¿cómo así? Ya me ha suplantado 2 veces. Es que yo le puse como Señor tuyo. ¿Cómo así? Una vez con la primogenitura, bravo. Ahora se puso bravo sabiendo que la vendió, ¿sí? Y ahora me suplanta. Tremendo eso. Y lo que sucede adelante es que él dice: listo, mi hermano me hizo esta, llegarán los días de luto de mi padre y yo lo voy a matar. Mire lo que traen las decisiones nuestras. Mire lo que trae muchas veces el chito: no le diga a su papá, no le diga a su mamá. Estése calladito. Conflictos dentro del hogar. Lo tremendo es que cuando Jacob le dice a su mamá: mamá, es que yo soy todo lampiño, mi hermano todo velludo, y si mi papá se da cuenta no me va a bendecir, me va a maldecir. ¿Ella qué le dijo? Tranquilo, papito, yo cargo con la maldición, no se preocupe por eso. Cuando ella escucha que su hermano lo quiere matar, le dice: Jacob, arranque para donde su tío Labán, arranque, váyase de aquí de la tierra, arranque, porque su hermano se consuela con la idea de matarlo por lo que usted le hizo. Ni siquiera fue capaz de decir: por lo que usted y yo hicimos. O hijo, perdóneme por yo haberle dicho que hiciera esto, que usted no debió haberlo hecho, pero fue mi culpa. En ningún momento reconoce ella su error. Ella dijo: yo cargo con la maldición. Pues bueno, ese hijo que tanto amaba a ella, nunca más lo volvió a ver en toda su vida. Una vez él se va, nunca más lo vuelve a ver. Y ahí viene todo ese conflicto tan tremendo. Entonces, en todo este asunto y todo esto que empezó a suceder, ya mi hijo me pone nervioso, me para ahí, ya yo digo: esto se acabó.
Jacob tiene que irse. Jacob empieza a pasarla muy mal en todo lo que empieza a suceder. Cuando él llega a donde su tío, a refugiarse allá, a esconderse prácticamente, él se enamora de su prima. Eso como que fue amor a primera vista. Y él le dice a su tío, como él venía volado, él no traía posesiones, no traía nada, pues si se quiere casar con ella, no tiene una dote con que pagar nada. Pues el negocio fue trabajar 7 años. Cuando se cumplen los 7 años, 7 años trabajando. Cuando se cumplen los 7 años, ¿su suegro qué hace? Por la tradición y todo esto, el velo y la manera como se cubrían, le hizo creer que esa era la mujer Raquel de la que él se había enamorado. Y no era Raquel, era Lea. Y él se pone bravo. Pero bravo, ¿por qué? Luego él no hizo eso mismo con su papá. Él no quiso tomar la apariencia de su hermano. Luego entonces, para poderla tomar, tiene que trabajar otros 7 años, ya son 14. Y él en ese deseo ya de salir de casa de su suegro, por allá en una discusión que tiene con su suegro, le dice: es que yo ya llevo 20 años aquí con usted, y en estos 20 años usted me ha cambiado mi salario 10 veces. O sea, Jacob su tío Labán lo enredaba por todos lados. Pero ¿quién era Jacob? Un enredador también en todo lo que hacía. Y se está quejando porque está recibiendo como que de su propia medicina. Entonces, hasta que finalmente lo que tiene que hacer es salir de allí, escapar de allí, con tretas, con artimañas, pero bueno, logra salir de la casa de su suegro. Más adelante dice en el capítulo 32, versículo 22 al 32, cuando él, después de tanto pasar necesidades, frío, calor, bueno, una cantidad de situaciones muy adversas, trabajando para Labán, y que logra irse de allí, yo me hago una pregunta: ¿qué innecesario es? O sea, ¿dónde debiera estar Jacob? En casa de su padre, asumiendo ¿qué lugar? El de primogénito, o sea, estando al frente de su tierra, de su casa, ¿sí? Señoreando allí, administrando los bienes. Allá debería estar. Pero como se le ocurrió tremenda idea, mírenlo donde está ahora: llevado, angustiado, siendo explotado. Pero todo, ¿por qué? Por hacer las cosas de esa manera. Aunque obtuvo la bendición de la primogenitura, no está disfrutando la primogenitura, porque es que no era la manera como Dios se la iba a dar. Por allá, ya después de que quiere volver a su casa nuevamente y emprende el camino de regreso, él tiene un miedo tremendo de encontrarse con su hermano Esaú, porque las últimas palabras que él compartió con su hermano Esaú, ¿cuáles fueron? Yo lo voy a matar a usted. Entonces él tiene miedo de encontrarse con su hermano. Dice: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino ¿qué? Si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi Dios a cara y fue librada
mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Voy a leerles aquí esto rápidamente para que terminemos con esto. Dice que Jacob se queda solo. Dios tiene que tener a Jacob solo para tratar con él. Ese día que se va a quedar solo, lucha con él un varón. Jacob no lucha con él, es el varón el que lucha con él. Jacob no empieza queriendo tener algo con Dios. Dios quiere tener algo con Jacob. Dios quiere tratar con esa autosuficiencia, con ese orgullo, y Dios lo va a hacer en la vida de él. Y dice que esa lucha fue hasta que rayaba el alba. Yo no sé cómo tú te imaginas eso, pero a veces pensamos que era una lucha cuerpo a cuerpo, que se agarraban y que se golpeaban. No, eso no era una cosa cuerpo a cuerpo. ¿Cómo Jacob pudo mantener esa pelea tal noche? Uno dice, ¿cómo pudo haberlo hecho? No sé, pero sí sé que la determinación a aguantar que tenía Jacob era más grande que la determinación que nosotros tenemos muchas veces de querer ganarle a Dios y de querer hacerlo a nuestra manera, determinados a hacer las cosas como yo quiero. Jacob parece muy valiente, pero es que hay demasiado de sí mismo en él, y esa propia autosuficiencia, esa propia manera de querer hacer las cosas es la que lo lleva a decir: yo no me dejo vencer. Y el varón, dice ahí, vio que no podía con él. Pareciera, mientras que seguían ahí peleando, pareciera que Jacob como que o la tenía empatada o la iba ganando, pero era solamente en apariencia. El hombre podía haber, ese varón con el que está peleando podía haber ganado fácilmente. Mire que dice que solamente tocó el encaje del muslo y ya lo noqueó, lo dejó sin poder hacer nada. A veces tú y yo pensamos que podemos contender con Dios. Puede que aparezca un hombre, aparezca una mujer que se revela contra Dios. Puede que al principio veamos que le está yendo bien, pero es solamente en apariencia. Dios puede ganar en cualquier momento, y solo nos deja que sigamos peleando con un propósito, su propósito. Ahora, no es difícil que nosotros nos imaginemos a Jacob ahí en sus fuerzas, peleando, luchando, sintiendo que está ganando, hasta que en un momento, en un segundo, con un solo toque, Jacob queda noqueado, queda derrotado. Pero ¿qué le dice? No te dejaré si no me bendices. Ahora, esto no es Jacob poniéndole términos a Dios, como vimos que lo había hecho antes en su autosuficiencia. Jacob pareciera que siempre fue lo suficientemente inteligente, astuto. Pareciera que Jacob como que dijo: bueno, yo puedo arreglármelas solo, no necesito tanto de Dios. Pero ahora está diciendo: no te dejaré si no me bendices. Ahora entiende que necesita la bendición de Dios. Ha sido en ese asunto que está viviendo reducido a un punto, a una situación en la que él lo único que puede hacer es aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Él ya no puede pelear, ya no hay manera, pero se aferra, dice: bendíceme. Mire que mientras que Jacob fue fuerte, no ganó la bendición. Mire todo lo que se ganó, una cantidad de problemas. Pero cuando Jacob se convierte en un hombre débil, entonces es ahí donde conquista. Jacob pensaba que el verdadero enemigo estaba allá afuera, que era su hermano Esaú, con el que él se iba a encontrar. Pero Jacob tuvo que darse cuenta que su verdadero enemigo era él mismo. Y cuando el varón le pregunta, bueno, él está diciendo: bendíceme, si no, no te suelto. Y el varón le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tenía que decir él? Qué vergüenza decir:
soy timador, soy engañador, soy suplantador. Hermanos, Dios nos tiene que llevar a un punto donde tenemos que admitir lo que somos, donde tenemos que admitir nuestros errores, nuestras embarradas, donde tenemos que admitir nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra grosería. Hasta que no lleguemos a ese punto donde le decimos: Dios, esto es lo que soy, quiere decir que todavía podemos vencer, o que yo creo que todavía puedo vencer. Y es ahí donde viene la bendición, porque le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, no serás más suplantador, engañador, ahora tu nombre será Israel. Ya no serás más suplantador, sino el que pelea con Dios, no contra Dios, sino con Dios, de la mano de Dios, con la bendición de Dios, en el propósito de Dios. Desde este momento en adelante, las cosas iban a empezar a ser diferentes. Todavía iba a quedar algo de Jacob ahí, pero ahora las cosas iban a empezar a ser diferentes. A veces como que tú y yo alternamos entre esos dos, Jacob e Israel. A veces como que todavía hago mucho uso de mi autosuficiencia. A veces como que pienso que no necesito tanto de la bendición de Dios. Y a veces como que doy esos pasos en contravía. Y otras veces me postro, me rindo, entiendo, clamo, reconozco, pido a Dios y sencillamente reconozco que tiene que ser de la mano de Dios. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo así que has vencido? Bien, Jacob venció en el sentido de que cuando nosotros luchamos con Dios, solo ganamos si nos rendimos. Si nos rendimos ante la voluntad de Dios. Es dejándonos vencer por Dios que nosotros ganamos. Nadie gana si insiste en pelear y pelear con Dios sin doblegarse, sin reconocer su orgullo. Dice: y lo bendijo allí. Esta era la bendición más grande que tú y yo podemos recibir. La bendición de ser derrotados, ser vencidos, caer humillados delante de Dios. La bendición de dejar de ser Jacob y recibir esa nueva bendición. Es entender que la bendición de Dios se recibe a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¿En qué situación ocurrió esto, ya para terminar? En un lugar de trato y de prueba, en un lugar de intensa súplica a Dios, en un lugar donde él pudo ver el rostro de Dios, en un lugar de debilidad y de impotencia. Y quedó entonces un recuerdo para la eternidad. Salió de ahí como cojo. Quedó un recuerdo. A cada paso que Jacob iba dando en su vida, eso le iba a recordar: yo peleé con Dios y Él me venció. Mi prepotencia, mi orgullo, mi autosuficiencia, mi manera de ser, mis engaños, quedó marcado para toda su vida. Hay cosas en tu vida y en mi vida que nos tienen que dejar marcados. Una enfermedad, una quiebra económica, un matrimonio que no se dio, que fracasó, la enfermedad de un hijo, la muerte de un ser querido. Tantas cosas que son la señal de que tienes una historia con Dios, que en tu prepotencia, tu orgullo, muchas veces peleé con Dios, no entendí e insistí, pero Dios dejó una marca en mi vida para acordarme que la victoria más grande que yo puedo obtener es dejarme vencer por Dios.
y que Él me direccione y me lleve al punto donde Él me quiere llevar. Amén.